Al hablar del Imperio Asirio estamos hablando de una potencia en el área mesopotámica. Si bien hablamos del mejor momento de los asirios, ese sería la primera mitad del primer milenio antes de Cristo, que coincide con la época del Imperio Neoasirio. Pero su historia comienza mucho antes, en el tercer milenio antes de Cristo. Los asirios empezaron siendo nómadas y de origen semita y andaban por lo que hoy llamamos Oriente Medio. Su nombre proviene principalmente de su capital, Asura o Ashura en árabe. La palabra proviene del dios Ashur o Asur, que según los de su mitología significa el dios de la vida, y al principio lo representaban como un árbol. Hay una lista real creada en el año 2500 a.C. y se menciona que el primer rey se llamaba Tudía. También se indica que estos reyes vivían en campamentos, lo cual nos hace pensar que eran nómadas. Se menciona a un personaje llamado Shami-Shadad. ¿Y quién era Shami-Shadad? Pues Shami-Shadad fue el primer fundador de lo que conocemos como el Imperio Asirio. Era contemporáneo de Hammurabi de Babilonia y fue como el primero de los asirios en comenzar con campañas de expansión. Conquistó toda la Mesopotamia, sumando ciudades como Marias. Después de estos 400 años empezó lo que se conoce como el Imperio Medio Asirio, que comenzó con el rey Asur-uballit I, entre los años 1363 y 1328 a.C., que básicamente se sacudió el control de Mitanni y de paso metió a un títere pro-asirio en el trono mitanio. Mitanni fue otro reino poderoso del área, pero en la época de Asur-uballit presentaba signos de decadencia y terminó siendo influenciado por el imperio hitita. Asur-uballit expandió su control desde Asiria hasta el centro de la Alta Mesopotamia y los rincones más al este de Mitanni. Consciente de su nuevo poder, se autoproclamó rey de todo y hasta empezó a tener relaciones diplomáticas directamente con Egipto. Esto no le gustó a Burna-Buriash de Babilonia, quien pensaba que los asirios eran sus lacayos. Pero cuando se dio cuenta de la fuerza asiria y de su diplomacia, Burna-Buriash tuvo que tragar la bilis y reconocer que Asur-uballit era un rey poderoso, y para sellar la paz incluso se formó un matrimonio entre familias reales. El hijo del babilonio se casó con la hija del asirio. Sin embargo, el descendiente de esta unión fue eliminado por los que odiaban a los asirios en Babilonia, así que Asur-uballit decidió intervenir directamente, invadiendo la ciudad y poniendo a un titiritero llamado Kurigalzu, hijo del príncipe asesinado en el trono. Pero Kurigalzu no resultó ser muy amigo de los asirios, y los sucesores de Asur-uballit tuvieron que luchar contra él para mantener su frontera meridional un poco más al sur y alejada de Asur. Otro rey importante fue Adad-Ninari, que reinó más o menos entre 1305 y 1274 a.C. Fue como el rey que volvió a poner a Asiria en marcha hacia la Alta Mesopotamia, que era su terreno natural. Derrotó al rey de Mitanni haciéndolo tributario de Asiria y además cambió el rumbo del reino, metiéndolo en la órbita asiria, que ahora Mitanni era dominado por Asiria. Este tipo también se llamó rey de todo, pero lo decía más como un derecho, ya que este título siempre había estado relacionado con el control de la Alta Mesopotamia. Tuvo que lidiar con las tribus de la meseta iraní, y mientras tanto en Asiria los uteos y los aslamu, estos eran los descendientes, o más bien los futuros arameos, eran protoarameos, y estos andaban causando problemas, marcando el inicio de los grandes cambios en el Medio Oriente. El rey que le siguió fue Salmanasar I, que reinó entre 1273 y 1244 a.C. El imperio asirio conquistó Mitanni y se hizo con el reino para siempre, aniquilando la potencia, y con este rey el reino Mitanni desaparece de la historia. Durante su reinado hubo deportaciones masivas, se colonizaron nuevos territorios para la agricultura. En las ciudades, los asirios reemplazaron a la población local para tomar el control de la vida social y económica. La frontera occidental de Asiria llegó al Éufrates, convirtiéndose en el límite entre los imperios asirio e hitita. El apogeo del imperio asirio llegó con Titul-Ninurta entre 1243 y 1207 a.C. Este emperador se dedicó a hacer saqueos, exigir tributos, crear colonias y hacer deportaciones. Las deportaciones iban a ser una característica del imperio y seguirían siéndolo por siglos hasta su desaparición. En los Zagros y en el Alto Tigris, junto al norte de la tierra de Asiria, estaba metido en asuntos defensivos y económicos. En el este estaba más equilibrado, pues estaban los hititas, y ni los asirios podían controlar completamente la zona entre el Alto Éufrates y el Alto Tigris, porque
pues se tenían miedo mutuo, pero la competencia principal aquí era en términos económicos y comerciales. Por último, en el frente babilónico más al sur, Titul-Quin-Ninurta tenía la ventaja cuando el rey babilonio Kutilyash IV violó un tratado que se había firmado en tiempos de Adad-Nirari I y avanzó hacia los territorios del imperio asirio. Titul-Quin-Ninurta intervino, lo venció en batalla y lo capturó, llevándolo como prisionero a Asur. Después de conquistar Babilonia, derribó murallas y templos y deportó parte de la población babilónica. Tomó el control de toda la Baja Mesopotamia hasta el Golfo Pérsico. Después de esta victoria, Titul-Quin-Ninurta se centró en la construcción, reconstruyó templos y palacios en Asur. Las tensiones internas, las amenazas externas de los elamitas, los costos económicos y laborales de la nueva capital y la reacción de Babilonia no se hicieron esperar. Llevaron a un levantamiento contra el rey que terminó con su vida. Babilonia se independizó y los sucesores de Titul-Quin-Ninurta fueron unos reyes mediocres que lograron mantener más el resto del imperio por un tiempo, más por la crisis general que afectaba al Medio Oriente que por sus propias habilidades. Cuando murió Titul-Quin-Ninurta, Asiria fue atacada nuevamente por los arameos, aprovechando la oportunidad para establecerse en amplias áreas de la Alta Mesopotamia. Por otro lado, los elamitas avanzaron por la franja cerca de los Zagros. La situación mejoró con Ashur-resh-ishi, que gobernó entre 1132 y 1115 a.C. Él fortificó las ciudades como Arbela en los Zagros y Abku en la Alta Mesopotamia. También frenó a los arameos, sometiéndolos a tributos, y repelió a los elamitas mientras competía con el rey de Babilonia, Nabucodonosor I, por el control de los valles medios del Tigris y el Éufrates. La victoria de este rey sobre Elam permitió a Asiria expandirse y consolidarse. Su sucesor fue Tiglat-Pileser, que gobernó entre 1114 y 1076 a.C. Bajo su reinado, Asiria alcanzó su máximo apogeo. En ese momento el imperio hitita había caído ante las invasiones de los pueblos del mar, pero habían quedado pequeños remanentes de ciudades hititas controladas por la familia real. Tiglat-Pileser luchó contra algunos de estos reinos, así como otros pequeños estados en el noroeste. También enfrentó a sus antiguos enemigos, los arameos, a quien derrotó en numerosas veces. El objetivo principal de Tiglat-Pileser era asegurar las comunicaciones entre Asiria y la región del Éufrates. Una vez logrado esto, cruzó el Éufrates, marcando una expansión sin precedentes hacia territorios anteriormente controlados por el imperio hitita. Estableció acuerdos comerciales con ciudades como Carquemish, impuso tributos anuales a otros reinos neohititas y ciudades fenicias, extendiendo su influencia hasta el Mediterráneo. También intervino en Babilonia, pero su objetivo no era conquistarla ni anexarla, sino mantenerla bajo su control. También continuó con la construcción y restauración de templos y palacios, y su reinado produjo un importante código de leyes y una compilación de edictos reales. Durante esta época se creó la primera biblioteca asiria, que contenía material reunido por los reyes y conquistadores anteriores. Al morir, terminó su reinado. Asiria sufrió una crisis todavía peor que la anterior, entre 1076 y 934 a.C. La verdad es que perdieron el control directo de todas las regiones que los reyes del Imperio Medio habían conquistado, apenas manteniéndolo y más como figura decorativa que otra cosa. Su dominio sobre la Alta Mesopotamia fue decayendo. Los que siguieron a Tiglat-Pileser una vez más fueron unos don nadie que no pudieron detener el avance cada vez más firme de los arameos y terminaron retrocediendo al territorio original de Asiria. También había una crisis en Babilonia, ya que varias tribus caldeas que eran primas de los arameos lograron infiltrarse y establecerse. Pronto se volvieron más poderosos que los mismos reyes babilonios. Las fuentes de información son muy escasas en esta época y resalta una sensación de oscuridad y decadencia. La recuperación de Asiria no llegaría hasta finales del siglo X a.C., cuando una nueva línea de reyes dio inicio al imperio neoasirio, destinado a llegar a lo más alto en poder y esplendor. Pero esto lo vamos a ver en otro video. Más adelante voy a dedicar un video exclusivamente tanto al imperio neoasirio como al imperio neobabilónico.